Bienvenidos sean todos ustedes al ciclo de conferencias Diálogos de Arquitectura que organiza la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Querétaro. A continuación, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Querétaro y a los agremiados de ambas instituciones. También tengo el gusto de presentar a la maestra en Ciencias, arquitecta Victoria Ruiz Rodríguez, directora del Departamento de Arquitectura y Diseño. Maestra, muy buenos días. Buenos días. Al arquitecto Víctor Manuel Flores Soto, docente de la Academia de Arquitectura. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Y al diseñador industrial Fernando Rojas Cepeda, coordinador de las carreras de diseño gráfico y diseño industrial y de producto. Bienvenido, diseñador industrial. Mi nombre es Luis González, yo soy coordinador de la carrera de arquitectura y les doy la más cordial bienvenida. También agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, a quienes iremos conociendo durante este ciclo de conferencias, a los estudios Dear Architects, Estudio MMX y a Palosa Estudio de Arquitectura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. También agradecemos a los egresados de la carrera de arquitectura, a docentes y alumnos de la licenciatura, así como de la maestría en arquitectura sustentable. A continuación, vamos a comenzar este ciclo de conferencias y cedo la palabra a la arquitecta Victoria. Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Arquitecto Rubén Octavio Sepúlveda, sea usted bienvenido a la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias. Iniciamos este ciclo con la conferencia Métodos de creación de ambientes en nuestra obra mediante la interpretación climática y contextual, del arquitecto Rubén Octavio Sepúlveda Chapa, del estudio Dear Architects. Doy lectura a la semblanza. El arquitecto Rubén Octavio Sepúlveda Chapa es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con estudios de energía, ambiente y sustentabilidad por la Architectural Association School of Architecture in London. Dirige desde el 2006 la oficina de arquitectura Dear Architects. Lleva 13 años como docente en diversas instituciones y actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y Campus Chihuahua, en el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño en Chihuahua y la Universidad La Salle en Ciudad Victoria. También ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Su obra ha sido publicada internacionalmente y presentada en eventos y congresos de ciudades a lo largo del país, además de España y Costa Rica. Entre sus principales reconocimientos están seleccionado para la Bienal de Arquitectura Latinoamericana por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra en Pamplona, España, Premio Nacional de Vivienda otorgado por CONAVI, CONACYT, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con el programa Jóvenes Creadores. Damos la bienvenida al arquitecto Rubén Octavio Sepúlveda Chapa. Arquitecto, adelante, gracias y buenos días. Muchas gracias por la invitación y la amable introducción. Han sido muy amables. Por favor, indíquenme si hay algún problema en la presentación o en el volumen. Ahí voy. Ahí no están viendo la presentación, ¿verdad?
Ahí sí. Sí. Gracias. Bien. Muy amables por presentar. Voy a hacer por invitarme, voy a hacer esta presentación donde voy a tomar como oportunidad el hecho de reflexionar. Lo hice muy didáctico. Voy a reflexionar en 5 proyectos que voy a mostrar de nuestra oficina de distintos momentos en lo que llevamos de carrera profesional, donde lo haré didáctico porque quiero mostrar a los alumnos en un inicio mi experiencia de cómo cuando me graduó tenía muchas dudas de cómo comenzar un proyecto, cuáles son la información a considerar y a digerir para poder tener la interpretación de esa información para comenzar un proyecto. No creo ni nunca ha sido el hecho de tener o de ser una especie de genio que toma una hoja en blanco y que hace una obra maestra o una pieza arquitectónica del tipo escultórica. Creo que como arquitectos somos intérpretes de información para poderla plasmar y resolver necesidades, tanto físicas y como lo que lo hace arquitectura, lo que tiene que ver con la psique y el hecho de la reflexión de los elementos que hacen que sea arquitectura, de que nos da placer tanto físico como psicológico. Por lo tanto, me voy a enfocar en estos 3 proyectos en la parte de cómo se abordaron desde un inicio, principalmente en la cuestión climática y contextual. Cuando puse este nombre tan rimbombante en la conferencia, entonces era cómo en nuestra obra nosotros abordamos el inicio de ese proyecto leyendo el ambiente que se quiere generar, pero comenzando, o más bien tomándolo del punto climático y contextual, ya que fue para mí la parte climática la que me ayudó mucho en poder bajar y comenzar a abordar un proyecto. Al momento de llamarle climática no se trata de ponerle techos verdes, ni paneles solares, etcétera. No me refiero a esa parte. Me refiero a cómo interpretar el clima para poder hacer ambientes dentro de la obra. Y de ahí el nombre, ¿no? Como probablemente ya escucharon en la introducción que me dieron, nosotros tenemos la mayoría de nuestra obra, o casi toda la obra, estamos situados en Monterrey, que es donde estamos. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Porque quiero que de principio, con este zoom out, vean cómo está esta parte con la sierra, una parte mucho más desértica, hacia el norte, y cómo tenemos el mar, la parte que viene de Tamaulipas, haciendo una pared aquí con la parte verde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambia la parte del clima de una zona a otra de donde está Monterrey? Con su parte desértica, que nos viene del norte, vientos fríos y secos, a la humedad que nos vienen de los vientos en verano y época de lluvias con humedad. Aquí está Monterrey. Pueden ver que aquí tenemos el cañón, que es donde digo que está llegando el viento del mar, que es la zona acá abajo, la zona citrícola, la zona más verde, que se ha vuelto muy popular para vivir, que tenemos una de las presas, una pequeña presa. Aquí donde está el Cerro de la Silla, que el Cerro de la Silla es parte de esta cordillera, la Sierra Madre, Cerro de las Mitras y Cerro del Topo. Entonces pueden ver también cómo se ve el desierto hacia acá y lo verde hacia el sur, que es donde viene. Pues y cómo nos manejamos o nos movemos dentro de estas montañas. O sea, es como un bowl. No me permito hacer estos anglicismos siendo de frontera,
cómo es este plato hondo, ¿no?, que tenemos dentro de las montañas. Entonces, para poder dar un poco más de contexto climático, estamos en una latitud 25 en movimiento solar. Como bien conocen, tenemos cómo sale el sol desde el este hacia el oeste en verano, teniendo el punto más alto, el cenit, como a las 2 de la tarde, pero que comienza, aunque lo tapan muchas veces las montañas, del noreste. Cuando en invierno comienza, como bien conocen, un poco más del sur, con una altura mucho menor. Pero para hacerlo mucho más simple para su comprensión, que seguramente ya conocen porque es muy similar al de Querétaro, pero distinto en temperaturas, es como si tuviéramos a las 2 de la tarde el 21 de junio, el día del solsticio de verano, como si fuera 90 grados el sol, y el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, como si fuera 45. Estoy resumiéndolo, no es exactamente así, pero es para que se pueda entender los ángulos solares, porque esos van empatados con la temperatura. En base al movimiento solar, de cómo está moviéndose el sol, que hay aplicaciones para poderlo identificar, y al momento de que ya se estudia lo puedes identificar y tienes una práctica y sabes dónde está el sol y cómo se mueve día con día de acuerdo a la fecha. Yo digo, a la hora de estar diseñando y estar en el sitio, y lo empatas con la temperatura. Por ejemplo, ¿en qué fecha, se pregunta uno, en qué fecha quieres que haya una introducción de radiación solar en Monterrey y cuándo no la quieres? O sea, ¿cuándo quieres el sol y cuándo no? En mi experiencia es en octubre, de acuerdo a estas temperaturas, cuando ya empiezas a querer sol en el interior de tu vivienda. Antes de eso no, o sea, en el verano no lo quieres, y luego lo quieres como de octubre, como hasta mediados de marzo. Luego tenemos la parte del viento. Como les estaba mencionando, cuando recuerdan, tenemos la mayoría de este viento, y la frecuencia viene del área del cañón del Guajuco, cuando veían lo verde, que viene del Golfo de México, que se hace como un túnel para poder introducirse a la ciudad. Eso es en verano y primavera, de otoño, y en invierno tenemos de esta dirección, de los desiertos tejanos y de Nuevo México, la introducción del viento frío y seco, por lo que tenemos un viento húmedo en verano y un viento frío en invierno. Por lo que, a pesar de que muchos creen que Monterrey es seco, no lo es, bastante húmedo, no húmedo como Veracruz y otros puertos, obviamente porque está retirado, pero tiene un calor húmedo. No se puede comparar con Chihuahua, que es muy seco, como vieron en el mapa, está en medio del desierto de tierra. Nosotros estamos relativamente cercanos a un mar y viene la humedad del viento de ahí. Como también seguramente ya conocen, sabemos que cuando hay este calor húmedo, nosotros queremos el viento. Cuando tenemos el frío, no queremos viento. Entonces, ¿cómo podernos abrir a esta ventilación y cómo cerrarnos a esta otra? Como resumen, una foto antigua, cerró la silla y el cañón donde les digo que entran los vientos principalmente y se distribuyen, entran por el lado oriente. Es una foto bastante vieja, y luego también se hace un cañón con el río para la ventilación, o sea, de toda la ciudad, pero de aquí es donde se desprende la ventilación hacia la ciudad. Por eso las veces, aquí no tenemos terremotos, nuestras tragedias naturales son las lluvias, como les dije que es un plato hondo, todas las montañas vienen y derraman todas las aguas hacia esta cuenca, y es cuando tenemos las inundaciones, además de que cuando los huracanes que vienen desde el Golfo logran, bajo sus ángulos y características, entrar en sus vientos por este sitio, es cuando son las tragedias que seguramente han escuchado
huracán Alex, el huracán Gilberto, que han hecho grandes inundaciones en la ciudad, ¿no? Un poco de contexto: la sierra, muy alta, Cerro de las Mitras. Pues les mencionaba que voy a mostrar cinco proyectos, tomándolos en cuenta bajo los ambientes dados por el clima y el contexto. La mayoría de ellos están en el lado poniente. Este está sobre la sierra. Estos están en las faldas del Cerro de las Mitras, que ya está muy carcomido por las pedreras de Cemex. Y este otro está más ya metido en una colonia, yo creo que de los 50, que es una adecuación, ¿no? De estos proyectos han sido en distintas épocas. Estos tres ya están construidos y habitados desde hace años. Este está en construcción y les mostraré fotos de obra. Y este está en proceso, la casa con jardín está en proceso de diseño, para que ustedes vean en ciertos momentos de nuestra práctica cómo se abordan, ¿no? La primera que vamos a mostrar es la que tiene más años, es Casa de Uno. Casa de Uno se encuentra en la colonia San Jerónimo, que está en el Cerro de las Mitras, entre sus faldas, entre una especie de cuenca donde se ve cómo corren las aguas. Por decisión, este parque, que cada vez que llueve se inunda terriblemente esta colonia. Digo porque aquí en esta colonia tengo la oficina. Y Casa de Uno, que se encuentra aquí, en esta posición de norte, vemos que es una esquina, en esta posición. Pueden ver el norte aquí. Esta es el terreno, ya con la casa plasmada, pero lo que les quiero comentar en este punto es cómo nos tuvimos que enfrentar a una esquina, a un poniente, surponiente, que ataca porque no hay sombra de ninguna otra construcción, que viene muy duro y que teníamos que ver de qué manera resolvíamos ese punto y cómo generar también un ambiente aquí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Este es el terreno con toda su fachada amplia. Este fue el terreno con toda su fachada amplia hacia el poniente, contexto vecino, alturas, a ver, casas eclécticas, pseudomodernas. Aquí vemos cómo otras personas tratan la esquina. Entonces, dentro de estos esquemas, les quiero mostrar, por ejemplo, sabíamos que teníamos que poner una casa en esta posición debido a cómo está el terreno, o sea, alargada. Si poníamos el volumen hacia atrás, pegada a la casa vecina, pues íbamos a tener un soleamiento, porque teníamos que abrir el volumen, porque pues, de este lado no se podía, porque estás pegado a la casa. Tendríamos que haber abierto el volumen hacia esta dirección, pero teníamos el problema de que pues toda la fachada con aperturas iba a tener un soleamiento, una radiación directa fuerte, ¿no? Entonces decidimos poner el volumen hacia el límite con la calle, con la banqueta, dejando las aperturas hacia un patio interior. Entonces, se realiza y ya se tiene la barda del vecino, que se amplió para que funcionara como pantalla. Eso que hace que el mismo sol iba a tener radiación directa sobre esta pantalla y que iba a iluminar de manera indirecta el interior de la casa. O sea, ¿qué queríamos? Darle la espalda al sol, pero al mismo tiempo tener una iluminación natural indirecta, no directa. Si vemos en este otro esquema, teníamos una pendiente, esta ya es parte contextual, no climática, una pendiente donde, pues, por una lógica, todo es casi como si fuera una lógica, te lo va pidiendo el proyecto cuando lo sabes leer, cuando no estás preocupado por
una cuestión de sobresalir o de algo que viste en internet, sino sabiendo leer las circunstancias. Tienes una pendiente, entonces se hace la apertura de una cochera en la parte más baja para que no ataque el hecho de la convivencia con un vehículo a nivel. Le damos altura en forma de casa como las vecinas, ahorita vemos por qué, y la parte baja y la parte alta para que reciba más de la iluminación de la pantalla. Y estas ya son de cómo se resolvió la esquina, que ahorita no es el punto de interés, y cómo hacer un porche, sino la parte climática contextual. ¿Qué sucede aquí? Vemos cómo tenemos el poniente, la pantalla que mencionábamos, la casa abierta hacia su interior, la cochera también hacia este jardín, este patio. Como pueden ver, los árboles para generar cierta sombra, ventanas al mínimo hacia este poniente, protegiendo de la calle y del sol. Pero ¿qué más se hace aquí? Se tiene esta entrada, se genera una perspectiva donde este terreno, que en un inicio probablemente vieron, pero es de 187 metros cuadrados, se logra que se vea mucho más amplio. Por favor, si hay alguna de parte de los organizadores pregunta o algo está sucediendo, interrúmpanme y díganmelo, porque estando aquí de manera remota viendo la presentación y hablando solo, no puedo leer al auditorio, ¿no? Tenemos esta amplitud para poder sentir que hay una casa de mayor dimensión, y todo esto también se abre con un solo espacio, como si fuera un bodegón abierto inclusive hacia el exterior de este patio lineal, con los coches a medio nivel abajo, con el medio baño también, escondiéndote de cuando vas al baño de aquí a acá. Servicios, concentrando los servicios, la cocina y todos los tubos en esta parte, su lavandería, dejando esto. Como tenemos esta parte irradiada con calor, la circulación se pone de este lado para que no estar en la zona de convivencia. Y si ven, como esta parte es la más, donde está la sala o el área de estar, se le hizo una doble altura, ya que el calor tiende a subir y luego ahorita van a ver en las ventanas cómo se hizo una especie de chimenea de calor. Ahorita vemos en la planta alta y luego tenemos acá un volado. Otra vez si recuerdan de dónde venían los vientos, se genera también un cañón en este patio con esta dirección, bajo la interpretación que ya les comenté, con un árbol también pensado para el remate estético de cuando tú llegas en el coche y no toparte con un muro, sino toparte con un árbol y con las sombras que este genera y con su movimiento. Vamos a vivirlo. Y el viento viene, hace este cañón, este movimiento, haciendo un efecto de Venturi. Más que haya una ventilación cruzada, si tú aumentas esta velocidad llamémosle como una chimenea, pero en este caso en horizontal, no en vertical, aceleras el viento por este método, haciendo que la presión sea menor, haciendo que el viento de esta zona salga o lo chupe como si fuera una chimenea. En la planta alta, ya que sube, se genera la circulación en la parte que mayor radiación va a tener, ¿sí? Generando ventanas donde haya un poco de luz y también de asome. O sea, la recámara principal viene y se asoma quien se estacionó o quien está en este lado, o unas más dramáticas como esta ventana donde le pega el sol y raya o pinta ese rayo de sol sobre el muro remate.
En los cortes van a ver otros detalles. Entonces, en este punto, protegiendo las recámaras pues, de la radiación de este muro, ¿no? Con la doble altura, abriéndote a tu jardín y a esta privacidad. ¿Sí? Van a ver cómo se abre cómo respira este baño. Con este closet se protege esta área para también aprovechar este espacio. Y se fijan, y tratamos casi siempre en todos los proyectos, también es algo que deben de observar, tratamos de que ninguna cama tenga un respaldo hacia el exterior, ya que los muros que construimos aquí en Monterrey, que son de block, por dentro por lo general tienen yeso y por afuera un sarpeo y afine, de cemento arena, pues el frío, como es una temperatura que tenemos muy radical, hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, pues irradia la temperatura, entonces procuramos que las camas estén dentro, o más bien pegadas sobre muros no expuestos al exterior. También otra cosa a observar dentro de los demás proyectos que les voy a mostrar es cómo respiran y cómo se iluminan los baños que quedan hacia los interiores, no como este que tiene cierta respiración hacia este patio. Pero algo importante de esta planta es cómo se le hizo la circulación, o sea, adrede, para que tuviera este escudo de las recámaras, que no estuvieran sobre los muros, ningún muro caliente. Tiene unos tapancos las recámaras secundarias y también todos tienen, te van a ver en los cortes. Bueno, aquí se le hizo unos techos. Así es. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba en el corte, cómo los vehículos quedan a otro nivel, en la parte del jardín. La doble altura, donde el calor sube para que respire. Los cortes que se hicieron dentro del volumen para poder que no se vean, como es un techo inclinado, para poder guardar los condensadoras y los boilers y equipamiento, ya que el techo es parte de la fachada. El baño que les mencionaba, cómo respira y se ilumina hacia esta parte, donde tiene esta iluminación que también rebota del sur para introducirse y trayendo esta luz natural y este efecto de luz natural con las sombras que te genera al estarte viendo en el espejo, etcétera, más dramáticas en este baño y obviamente que respire también y saque vapores de este baño, ¿no? Pueden ver aquí, etcétera. Vamos a continuar. Entonces pueden ver la fachada muy cerrada de esta esquina, como baja. Estas fotos ya tienen bastantes años, estos árboles ya están mucho más frondosos. Este árbol ya se tuvo que recortar de lo grande que se hizo. Pero otro efecto en esta fotografía que les quiero mostrar es que también el efecto psicológico que se metió al hacer esta pantalla para iluminar el interior, que es el movimiento del sol que lo estás viendo en la pantalla todo el tiempo. Como el sol se está moviendo todo el año, verano, invierno, desde la mañana a la tarde, las sombras que se van generando en la pantalla crean una especie de espectáculo o reloj solar dentro de la casa que las está apreciando sobre esta pantalla. Entonces, esta línea, con sus cortes que se hicieron, como ya les mencioné, de donde se guardan los equipamientos, se van moviendo poco a poco durante tu estancia aquí, además del reflejo que se tiene. En la noche esta pantalla sirve de distinta manera, ya que las ventanas que se tienen aquí en el interior proyectan la luz artificial y se ven estas proyecciones de luz de acuerdo a los cuartos que están siendo utilizados. Entonces, tienes el remate, tienes el árbol, tienes la ventilación que corre en este sentido, tienes la proyección de la luz indirecta que ayuda porque no necesita, a pesar de ser una casa tan cerrada como la ven, como un bodegón, al momento de estar adentro no requieres prender un foco, una luz artificial por la luz indirecta que se tiene y además tienes el espectáculo del movimiento solar que va cambiando a través de todo el año y la del árbol también.
Pueden ver la escalera que se hizo volada para que se aprovechara todo el espacio y se sintiera esta conexión total. Es cuando estaba recién construida. La apertura a la recámara principal, cómo se tiene el pasillo de las recámaras, el que la hace de buffer zone, de filtro de calor hacia las recámaras, o iluminación guardada. En las recámaras, cómo se sigue viendo y el contacto con el árbol y los pajaritos, la ventana inmediata y las ventanas de arriba que se abren también para la conexión hacia el cielo y no te sientes encerrado, y también para la fuga de calor y el tapanco que tienen las recámaras secundarias. La generación de lo que les mencionaba debido a la inclinación de la losa para traer más luz hasta el fondo, los cambios de tono, la ventana en el punto más alto de la sala comedor, igual en la recámara principal, se cierra con unas puertas de madera blanca, evidente, y se sube para poder sacar el calor por estas ventanas que se cierran y abren con una cadena que se tiene lateral para la fuga de calor, y los efectos de los tonos de la luz que rebota en cada plano. Aquí lo que les mencionaba del árbol y las figuras que se van proyectando y las ventanas como se van conectando hacia acá, y puedes tener todo abierto sin tener cortinas inclusive porque no tienes el sol que te está pegando directo. Esto es en la de casa 1, ahora les voy a mostrar casa mía, un terreno de 163 con 380 metros cuadrados de construcción. En esta fue basada en estas casas. Esta es la casa más antigua que tiene Monterrey, de 1725, que es un museo actual que se llama Casa del Campesino. Si ven la casa vernácula de la zona, como tiende a ser alta, por las aguas, las ventanas, por el calor, por el cerrarse de la calle y el ruido, y por seguridad, y la generación de ambientes de patios internos, que ustedes conocen mejor, pero aquí son muy pocas los ejemplos que tenemos, pero funcionan muy bien de manera climática y de convivencia, de guardado, de seguridad, etc., ¿no? Entonces, también tenemos estas construcciones que están basadas también en patio central, que son más modernas, pero como se cierran hacia la calle, la simetría. Casa mía está en las faldas del Cerro de las Mitras, un contexto muy deseado por familias jóvenes, porque son privadas, con muchas, todas las familias de ahí son jóvenes, pero está dentro de un contexto no muy agradable, está bien ubicada en la ciudad, porque tienes en la parte norte todo lo que son las antiguas pedreras, que están muy, muy radicales su vista, su estética de cómo está todo carcomido el cerro. Y enfrente, como es como un área industrial, ahorita van a ver ciertas fotografías. Y esta es la colonia de Colinas del Valle, donde tuvimos la oportunidad de hacer esta casa. Como les digo, hacia atrás están estos cerros cortados, y hacia adelante, como pueden ver, hay moteles y hay bodegas, entonces está metido, bien ubicado, pero complejo. Entonces, desde la parte macro ya te está pidiendo que vivas en el interior como las referencias, ¿no? Entonces, más cerca de la colonia, ya pueden ver aquí, tiene dos entradas, la principal, aquí tenemos otra, y nosotros estamos en este punto. Este es nuestro terreno, esta es nuestra casa, en su terreno. En esta característica, ese terreno que tiene dos frentes, ¿no? Se abría de los dos lados, cosa que era lo más positivo de este terreno. ¿Qué es esto? Como pueden ver, y les puedo adelantar, lo que hicimos fue un patio o dos patios centrales divididos por la circulación, cerrándonos hacia los límites. Esta es la colonia, todas las casas blancas, los jardines, los niños, creo que seguramente hay en todo el país
este tipo de ejemplos, y atrás estas excavaciones en los cerros, ¿no? Y al frente, antes de esto, las calles muy maltratadas, digo, hoteles. Este es el terreno, medio nivel entre ellos. Vean atrás lo radical de esto, el tipo de casas que hay, medio nivel de los dos frentes. Y esta es la estrategia. Teníamos los dos niveles. Teníamos el soleamiento. Se fijaron anteriormente cómo tenemos el norte. Nuevamente teníamos una zona de poniente, una zona de norte-oriente. Entonces este poniente con sur, ¿no? Entonces, teníamos que ver cómo resolvíamos las dos fachadas de distinta manera. Teníamos a protegernos, ponemos los dos volúmenes para podernos cerrar hacia los contextos que no considerábamos agradables. Nivelamos los dos volúmenes para poder nuevamente tener la cochera en el nivel bajo, para poder hacer este espacio y poderle dar todo este espacio para 3 coches. Subimos medio nivel para poder tener esta diferencia entre los dos volúmenes y alcanzar en este último a tener cierta vista, ya que se tiene vista hacia el sur, como saben, de la sierra. Se hace la conexión de lo que es la circulación, la parte de la cochera. Se generan los dos patios, uno más largo que otro, y este lo vamos a ver, las piezas, ¿no? Lo que les mencionaba, la pieza frontal, el otro volumen del lado de la avenida, la circulación y el basamento. Esta planta, que es importante, está la cochera, como ya ven, se abre hacia una terraza acá, pero como ya han estado viendo, tenemos la circulación de la ventilación, en este caso, en este sentido. Entonces, ¿qué nos estaba pidiendo para que no se ahogara esta área? Uno, de que este portón no podía ser totalmente cerrado, como la casa de uno, la casa anterior que vieron, sino que se tenía que hacer abierto, además es una colonia privada, y de este lado teníamos que tener una apertura, aunque sea menor, para poder tener esta corriente de viento, para que tuvieras esta brisa tan necesaria acá. Entonces teníamos esto, ¿no? En toda la entrada de la de los coches. Tenemos, aprovechando las dos entradas, tenemos la entrada, por este otro lado, la circulación, ¿no? Para entrar y abrirnos nuevamente de este punto a este punto en este terreno también relativamente pequeño, para que nuevamente se sienta lo más amplio posible. Los baños quedaron en la parte interior para que tengas dentro de la fachada de respiración las recámaras secundarias, y los subes en medio nivel para que tengas la recámara principal y su baño más amplio. Ahorita vemos las fotografías. Pero ¿qué les quiero mostrar aquí? Aquí está la amplitud que les mencionaba de la entrada peatonal de visitas, pero para que se sienta más amplio, pues la escalera tenía que estar volada, quitándole el peralte para poder tener esta amplitud. También, como aquí comienzan las recámaras de las niñas y el área privada, estos escalones de madera hacen este ruido y estos tamborazos para poder tener un control auditivo de cada vez que alguien pasa por estas escaleras, ¿no? Además de que visualmente puedes tener. Aquí pueden ver el control del surponiente con estas ventanas remetidas o de lado, que ahorita van a ver cómo se abren los baños para no tener una ventana de baños, este patio interior, cómo se abren los baños para que respiren y se iluminen arriba, nuevamente con la misma estrategia y efecto. El control de las ventanas remetidas, que van a ver, y este lado también con el control de ventanas. La fachada que tiene la vista hacia el interior, donde no está la cochera, pueden ver, aquí hay una reja que tiene la ventilación de la lavandería, pero tiene un juego para que no tenga la
la visual, ¿no? Esta es la reja que les digo que está en la parte de abajo, que es la fuga de la ventilación que viene desde la cochera, ventanas menores por la seguridad y las de la recámara. Desde la entrada principal tenemos esta entrada, entras por aquí, entras, la visual que te encierra primero bajo estos dos muros, que luego te abre hacia el patio y te permite esta visual hacia la parte social y que vas conectando, ¿no? Con el patio alto que amplía la cocina, porque aquí, como saben, usamos mucho el asador. Entonces, se asa aquí, puede asar aquí para su familia o abajo para invitados. Esta es la parte del patio que está, de aquí vienes para la cochera, esta es la parte del patio que conecta con la cocina, de acá, de acá vienes de la cochera, y se distingue y se aprovecha para hacer estos efectos con el sol y con las rayas que pinta aquí. Como vieron que había varias piezas, que había los cubos que eran los que se iban a los extremos y la parte de comunicación, de dragón de la circulación, le cambiamos las arenas en el afine para que se vieran unas más rugosas que otras, con una técnica muy sencilla, simplemente cribando distintas arenas para hacer esto, para que a la hora que le esté pegando el sol y que pinte y que haga estas rayas dramáticas que tanto nos gustan, se distinguieran distintas piezas o distintos efectos. Otro aspecto que hicimos para estos efectos, ya entendiendo cómo iba a pegar el sol y cómo iba a estar en el interior, vean las ventanas remetidas del medio baño y de la recámara principal, era de que a esta no se alcanzan a apreciar en las fotos, pero para hacer una diferencia entre las casas vecinas y que se generara un efecto, a la pintura blanca le pusimos un porcentaje, creo que fue el 5%, de pintura celeste, que es que no se ve al simple ojo, pero a la hora de que le pega el sol y genera sus reflejos, le da unos tintes celestes a sus reflejos, a la ambientación, ¿no? Haciéndolo un poquillo místico, no sé cómo llamarlo, ¿no? O diferente al blanco puro habitual, ¿no? En la terraza final, que pues, tiene unas vistas impresionantes, ya estando arriba y librándote de lo inmediato, puedes ver desde el Cerro de la Silla hasta la Huasteca. Se aprovechó el levantamiento que les mencionaba de los baños secundarios para poder tener una banca, etc. Excepto que acá atrás están las ventanas, ¿no? Donde respiran los baños, ¿no? Aquí está el tratamiento del sol con estas ventanas, cómo generan, aquí se ve cómo genera la sombra con la ventana remetida y trae la luz de manera indirecta, las texturas que les menciono. Y esta es la fachada que da hacia el surponiente, es esta de acá. ¿Qué se aprovechó aquí? Se ven, está el remetimiento, está este juego para la reja que les mencionaba para el flujo de ventilación, que se elevara. Aquí sí se aprecia el tinte azulado. Las ventanas remetidas y controladas, las ventanas están en los lados. O sea, las hermanas se pueden ver cuando están en su escritorio de lado a lado. Y en el área social tiene esta ventana disminuida para que haya, cuando le pega el sol, luz indirecta. Y aprovechamos que al momento de remeter teníamos que poner unos drenes. Entonces estos drenes los hicimos muy evidentes con unos tubos de cobre, haciendo que la sombra misma estuviera siempre, como lo vieron en casa de uno, pero en este caso siempre, aquí se ve corto, pero hay veces que depende de la época del año. Cuando es verano es más largo porque está más arriba el sol. Entonces, siendo 6 tubos que salen de la misma distancia, hacen este movimiento al recorrer el sol, haciendo una especie de como de baile en la fachada, rayándola siempre. Entonces tiene ese juego también, aprovechando el sol y la necesidad del dren y el control de las ventanas remetidas, ¿no? Aquí pueden verla ya en su contexto, también en su
la fachada del otro lado. Y volviendo a la parte de la banca, la ventana remetida, a cómo se trató la fachada del norte y la del surponiente, la del oriente, cómo las ventanas tenían que estar de esta manera y cómo se hacían estos rebotes de luz para tenerla de manera indirecta, inclusive con estos laterales. La casa Paseo de los Estudiantes es una casa que está en la colonia Cumbres, también en las faldas del Cerro de las Mitras, pero del otro lado. O sea, ya les mostré una aquí en San Jerónimo, una acá en las faldas del lado surponiente y ahora estamos acá en las faldas del lado nororiente del Cerro de las Mitras, que era esta propiedad, es una colonia urbanizada en los 70s con muchos parques y escuelas, que eran casas grandes que ahora se están subdividiendo. Entonces era esta esquina propiedad donde se subdividió y nos toca hacer en este pedazo de esta casa, la casa. ¿Cuál era la intención? En este tramo, la intención era traer a familias jóvenes porque se están yendo, muchas de ellas que están en esta zona se vienen, cada vez crece más y se vienen a la zona y vienen a casas muy alejadas y se hace mucho tráfico para venirse a estas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder retomar casas atractivas para las familias jóvenes y con niños dentro de las colonias más antiguas, ¿no? Se hace esta subdivisión de terreno, se toma esta parte. Esta parte, esta es la parte del parque, ¿no? Este es un terreno que se hizo, otro terreno, y este es otro terreno de la subdivisión. Entonces, como lo que más se quería era que son patios, y más ahora con la parte de la pandemia lo han aprovechado muy bien la familia que vive aquí. Se tiene el terreno, se hace la plataforma, se tiene que hacer de manera muy eficiente la construcción, se hacen 4 módulos de la estructura, se pone losas, como ya no se necesitaba pasillo de servicio porque se está elevando. ¿Por qué se está elevando? Porque la estrategia principal era, tienes una calle muy transitada, necesitas meter los coches que quieran, que de hecho caben 6, ¿no? Y aparte, si nomás tienes 2 o lo sacas o haces lo que sea, puedes hacer una piñata, puedes hacer lo que sea, porque la casa tradicional que está sobre, o sea, sobre firme, o sea, no está elevada, pues tiene un patio mucho menor. En este caso, se aprovecha todo el patio, toda la dimensión del lote, ¿no? Entonces se tiene después, como se pega a los límites de propiedad, porque cuando es espacio de servicio, ya que está todo abierto, se hace estos tableros de fachada frontal hacia el norte y hacia el sur, y luego se hacen los tableros laterales ciegos total hacia los lados, y luego ya se cierran, ¿no? ¿Qué les voy a mostrar aquí acerca del tema? Es, si volvemos otra vez al surponiente, otra vez el tratamiento, el mismo tratamiento ya clásico, o volado de los volúmenes para proteger esta ventana, ¿sí? Y de este lado, que va hacia la calle, una ventana menor, menos abierta esta, y a paño, teniendo las áreas de servicio hacia el área de la calle, ¿no? Aquí en las recámaras pueden ver el remetimiento de ventanas, cómo se divide con la circulación y la diferencia de las ventanas o las protecciones al área del norte frío, que no queremos, porque como está elevada, pega el frío muy, muy, muy duro, y también está el ruido porque tenemos una avenida muy complicada, o sea, de mucho tráfico y mucho ruido aquí. Estamos trabajando en este terreno y también se genera mucho tráfico en esta calle. Entonces tenemos esta planta, aquí pueden ver cómo está remetido y protegido del poniente y del sur. Estos remetimientos pues, funcionan para el sur. Acá cómo nos abrimos a la parte de la escalera para poder introducir iluminación, pero con iluminación del norte, para poder tener una iluminación homogénea.
en esta zona. Y tenemos esto. Este caso está cerrada por las condiciones que ya les menciono. Tenemos estas ventanas, tenemos la apertura de la escalera más abierta para su iluminación. Y ahorita vamos a ver la razón de esto. La fachada norte, nororiente. La fachada surponiente con sus remetimientos y su tratamiento. Perdón, me equivoqué, la apertura está hacia el sur de la parte de la escalera, ¿no? Entonces, desde la entrada, de abajo, la peatonal, o sea, esta entrada, se entra, ya se tiene una conexión con cristal con el patio, se accede por esta escalera y se tiene ya la conexión hacia arriba con el Cerro de las Mitras, y daba la casualidad que estábamos tratando de enmarcar esta pequeña cuenca que es característica del Cerro de las Mitras para poder conectar con el cerro, la luz indirecta como siempre que iluminara todas las áreas y la luz que se tuviera en la parte de circulación de la escalera. Teníamos que generar este tablero interior, que lo hicimos de esta manera, para que tuviera también la misma coherencia, como hemos hablado con los tableros de las fachadas, etcétera, pero que también tuviera la iluminación que se genera por la apertura que ya vieron del copetito en la escalera, ¿no? Que también aquí se ve como en la escalera está más iluminada que las recámaras que son más para descanso. En este, al igual que casa mía, pero aquí se utilizó un pequeño porcentaje en la pintura blanca, pero de verde, para que tuviera un efecto y unas sombras de otro tipo. Ahorita vamos a ver en los baños, en este baño, cómo está abierta y tenemos esta luz por estos domos laterales, también para que pintaran de este verde, abiertos hacia el oriente, porque cuando utilizas los baños, es en la mañana, y generando un reflejo de luz con el espejo, pero que tuviera este ambiente. Entonces en la recámara, que estaba con la luz más baja, de manera natural, pero entras al baño, está mucho más iluminada en la mañana, que es este. ¿Se fijan? Aquí arriba se genera este domo que tiene 3 ventanas abiertas hacia el oriente, sabiendo que en el oriente, donde amanece, podíamos introducir, porque necesitamos que respirar en estos baños, pero no podíamos abrirnos hacia un lateral por el hecho de que es límite de propiedad. Pues lo abres hacia arriba e introduces luz de la mañana, que es cuando lo quieres en el baño, que son estas 3 ventanas. 2 de estas ventanas son estas, y otra de las ventanas es en el baño de la otra recámara, como ven aquí. Aquí tenemos la doble altura del sanitario, como vieron en la imagen, la otra y la otra del sanitario, pero de manera lateral, iluminando y respirando. Este sí respira hacia la fachada, pero este sí se abre completamente hacia arriba. Ok, rápidamente voy a pasar al último ejemplo. Que esta casa es la que les digo que está en construcción. Es una casa de mucho mayor dimensión, que está muy alta en las faldas de la sierra, con una vista espectacular a la ciudad. Estamos metidos en esta colonia, pero nosotros estamos acá arriba. Y todo esto va subiendo, ¿no? En este terreno. Un terreno muy difícil, con mucha pendiente y estrecho. Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Teníamos el volumen de la casa, porque es muy estrecho y muy largo, y
con mucha pendiente. Entonces teníamos la casa, que es muy amplia, que es como de 1000 metros, 900, 1000 metros tiene la casa, que está ahorita en construcción. Llevamos mucho tiempo, espero acabarla ahora en octubre, pero ha sido muy difícil debido a la pandemia y a muchos otros casos. Entonces venimos y dividimos al momento de sentar la casa en 4 piezas. ¿Por qué esto? Porque esto nos permite dividirla para poder generar estas aperturas entre cada volumen para poder introducir el viento que respire y la iluminación. Teníamos que subir, se genera una escalera del lado poniente, evidentemente, para que protegiera, además que es la parte más alta por la pendiente en fachada de esta escalera. Entonces ya teníamos la escalera no pegada a los volúmenes para dejar respiración e iluminación lateral entre escalera y volúmenes y entre los mismos volúmenes, para que respirara. Después, ya por otras cuestiones de programa, se empiezan a hacer excavaciones y recortes y se agregan volúmenes dentro de los mismos volúmenes y unos techos, ¿no? Entonces aquí pueden ver las aperturas que se tienen entre escalera y volúmenes. Aquí se ve aperturas, aperturas, generando con esto, como estamos metiéndonos en el cerro, perdón, se va haciendo, los volúmenes se van metiendo y se hacen oscuros. Entonces, constantemente se van haciendo excavaciones para poder meter iluminación cenital. Aquí pueden ver las aperturas también entre la escalera. Y en cada nivel que subimos existen estos recortes, aperturas, que son las que alimentan hasta acá, para constantemente hacer estos claros oscuros, meternos, entonces que se haga dramática la luz. Está oscuro, pero de repente hay una fuente de luz grande, ¿no? Aquí se pueden apreciar, aquí está un corte. Bueno, aquí está la escalera. Aquí hay uno de los cortes de las dobles alturas. Aquí se aprecia más de la introducción e iluminación. Aquí hay uno muy evidente para una de las recámaras. Aquí hay una ventana del baño principal, muy grande y con vistas impresionantes. Esta tiene una vista impresionante. Aquí tiene introducción de luz. Aquí también hay otros que ahorita vamos a ver. Entre las escaleras y los volúmenes, aquí pueden ver de la terraza estas entradas que van hasta la sala comedor, hasta los pasillos que nos llevan de unas recámaras a otras. Aperturas que nos llevan hasta medio baño, cocina, etcétera, que alimentan a cada sitio. Pueden ver la ventana esta que alimenta esta parte, este domo que está corto de aquí, pero se amplía acá, porque tampoco podemos tener tanta apertura hacia el sol en estas latitudes. Cómo se abre esta pieza, cómo se abre aquí esto. Aquí como se tiene otra apertura para alimentar esta parte. Entonces pueden ver los efectos y las aperturas en la escalera, cómo se tiene ahorita en obra, cómo se van generando estos claros oscuros y estas fugas hacia el cerro controladas de esta iluminación natural en el interior. Pueden ver aquí este ritmo en la escalera. Se abren entre la escalera y los volúmenes, como se ven los patios iluminados en la parte trasera, como estas mismas aperturas entre volúmenes se abren a cuartos muy encerrados, pero debido a esta es una apertura interior, esta es una apertura exterior,
ilumina en cuartos que están muy, muy adentro. Aquí se ve el medio baño que está muy escondido, que no repasé por cuestiones de tiempo las plantas muy a fondo, pero está el medio baño muy escondido, pero se abre sorpresivamente después de meterte por un túnel, se abre a un patio donde va a haber aquí unas esculturas y va a estar blanco, etcétera, ¿no? Y va a estar abierto, ampliando la sensación de dimensión y de iluminación, donde literalmente es una cueva. Efectos en la sala comedor, los que les digo, donde te comprimes y luego llegas y sorpresivamente encuentras otra vez una fuente de luz, claros oscuros, estos efectos de claroscuro constante, que es la característica de la casa. Y creo que por motivos de tiempo ya es todo. Les agradezco. Muchas gracias por haberme escuchado y por haber tenido la paciencia de escucharme. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Si te parece bien, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, que ya tenemos aquí algunas sobre tu trabajo, que es muy, muy interesante. Muchas gracias. Mira, tenemos la pregunta de Sergio Sandoval. Nos dice, arquitecto, buenos días. ¿Qué tanto afectan los materiales usados en la construcción de tus casas para preservar el ambiente adecuado al interior de la vivienda? Mucho es algo que no estuve mostrando la cuestión térmica, me concentré más en la cuestión solar y algo de viento, o sea, en el hecho de la radiación directa y la iluminación indirecta, o sea, esos puntos. Los materiales y la cuestión térmica es un tema temota. En este caso, como saben, siempre es, y dependiendo mucho del presupuesto. Hemos usado, cuando no hay tanto presupuesto, blocks térmicos, pero desgraciadamente hemos tenido problemas porque como no son cargadores, porque son muy porosos, o sea, al momento de que hay cualquier movimiento o cualquier volado en el diseño, no podemos ponerlo porque generan muchas grietas y realmente no aíslan tanto. Hemos estado usando poliestireno expandido, que da buenos resultados, pero también hace una condición, no sé cómo llamarle, pero más bofo el acabado, el muro. Y siempre temo de que si viene un niño y le da un buen pelotazo al muro, vaya a desmoronar eso, ya que queda pues no tan sólido. Las losas siempre las tenemos porque es 75% de la radiación de calor en el interior es por la losa, y sí las tenemos esas muy aisladas, con una resistencia térmica pues, mínimo del 2, donde también en el mismo aligerante, por lo general utilizamos el poliestireno expandido, que es lo que nosotros aquí en el norte conocimos como el hielo seco, que son estas bolitas blancas, ¿no? Y está el poliestireno extruido, que es los tableros estos rosas y verdes, que es el mismo material, pero digamos que explotado hacia adentro, ¿no? Pero bueno, no es el tema hablar tanto de esos materiales, sino que sí definitivamente se requiere en las estrategias tanto arquitectónicas, estrategias como las estuvimos platicando, de que pues que no te pegue tanto el calor, y luego aparte empatarlas con estrategias constructivas y conocer como buen arquitecto, que tienes que saber un poco de todo, y conocer claramente características térmicas de los materiales que vas a utilizar y para dónde los vas a utilizar. Desde los cristales, el tipo de bloque que vas a usar, los aislantes, el aligerante en las losas, los aislantes, etcétera. Pero definitivamente es muy recomendable a la hora de diseñar también saber qué materiales van a utilizarse en la construcción. No sé si respondí la pregunta. Sí, arquitecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Juan Luis Solórzano. Nos dice, fíjate que le llamó la atención que en la última casa, en la penúltima casa que nos presentaste, hablabas de este término de respirar. Entonces él nos pregunta
si podrías considerar tus casas que son cuerpos arquitectónicos. Sí, definitivamente va a sonar medio místico, cosa que me cae bastante gordo, toda esta misticidad que muchos presentan en la arquitectura, que no es porque no la haga, me gusta y la hago, pero cuando le meten demasiado misticismo creo que pierde el sentido técnico y práctico que también debemos de tener, ¿no? O sea, no nos debemos de perder en la poesía porque también tenemos que aterrizarla en lo práctico. Entonces nosotros somos los mediadores entre los dos, ¿no? Pero definitivamente sí creo bastante que es la conexión entre la persona y la manera en que esa persona socializa con sus otros, en este caso son casas, que es lo que más hago, que cómo convives tú con tus familiares, en este caso, o con las personas que cohabitas, y cómo vas a digerir o cómo vas a tener esa conexión con la naturaleza. Y no necesariamente es porque tengas una plantita, es con el tiempo, es con la luz, es la manera en que tú estás viendo a la persona, cómo le pega la luz y la sombra, esa es la calidad de vida. Y ahorita es un tema muy grande, la de la salud mental, ¿no? Entonces, esta conexión con el existir por medio de interpretar las zonas donde habitas y donde estás protegido y donde convives y donde estás a salvo, es muy importante para poder estar tranquilos. Por eso son cosas de que sí respiran, porque tú, más bien el que respira obviamente es el que la habita, pero tú tienes que hacer que respire bien, que salga el calor, que respire bien. Lo mismo podemos mencionar con algo que es una característica que pues, te tienes que abrir, por decir, estos baños o esta cocina. Pues estos baños, pues, ¿para dónde te vas a abrir? Pues para el oriente, para que tengas esta iluminación de mañana, es naranja, amarilla, y que la tengas a la hora de estar levantándote y sientas la mañana. No que sea, y lo piensas y lo transmites y se lo das a la gente. Lo mismo en la cocina, ¿no? Muchas veces pues, le vas a dar eso porque probablemente tú como padre o como hijo estás conviviendo en la mañana, haciendo ese desayuno, etcétera, y tienes esta calidad lumínica o esta fugas de calor que te da ese confort, pues para pasártela bien, básicamente, y estar a gusto, y mucho de ello es la comunicación con tu entorno, tanto climático como contextual, ¿no? Y entonces, lo que hace a un arquitecto es cómo interpreta toda la información y la plasma para el bien del humano o del que la va a cohabitar. Todos tenemos la misma información, pero ¿qué haces con ella? ¿No? ¿Quién la lee? ¿Quién la ve? Entonces, ¿cómo poder generar esa sensibilidad para poder tener la capacidad de tomarla y poderla plasmar? Y luego ya todo eso es en la cuestión del ambiente que quieres generar. Ya después tienes muchas herramientas que es para generar la proporción, eh, los tonos de los colores, para ayudar a lo mismo. Pero tú tienes que estar concentrado en qué es el ambiente y qué es la intención de lo que quieres generar en eso. La casa empieza a tomar su propio carácter y nada más lo empiezas a seguir. Pero tienes que estar muy concentrado para siempre estar respetando la esencia y el carácter de lo que tú propusiste que tenía que ser esa casa desde un inicio, porque es muy fácil distraerse por una cuestión que viste atractivo en internet o algo que querías llamar la atención o algo de ego, etcétera, cuando nadie está pidiendo eso. Tú tienes que solucionar algo de la mejor manera, tanto, como ya mencioné, tanto físico como psicológico. Y no encasillarte, pero buscar ese objetivo claro, ¿no? Y hacer lo mejor que puedas bajo ese principio. Gracias. Gracias, arquitecto. Y fíjate que con relación a esto nos pregunta Rodrigo González de la Casa Mía. ¿Cómo conceptualizaste ese ambiente dramático? Creo que le llamó mucho la atención cuando vio esta
línea que entró por la ventana y mencionaste el efecto dramático. Entonces, él nos pregunta cómo conceptualizar un ambiente dramático. Esa casa mía, ahorita que lo pones, hay- parte de la razón, inclusive de los nombres, tienen una razón, todo tiene una razón, y no le vas a llamar la casa de alguna tontería. En este caso se llama así porque así se llama la hija y son las siglas también de los habitantes, de los que me pidieron el encargo, ¿no? Entonces es una manera de que ellos se apropien y sientan que es su casa, su persona dentro de la misma, ¿no? De hecho es mía porque es Miriam y Adolfo y la hija se llama Mía. Pero bueno, esa cuestión dramática es más dramática es en el hecho de crear una conciencia. Hay ciertos momentos en la vida y en el estar y a veces en los días, a veces no pasa, donde eres consciente de tu existencia o de la vida o de lo que sea. Esto me refería como dramático, ¿no? Creo que muchas veces la parte de el hecho de cómo esta cuestión solar y de la iluminación dramatiza los espacios de cierta manera, bajo tonos, bajo líneas que se pintan, bajo remates. No se debe exagerar en el mismo, pues no vas a entrar a tu casa y es un teatro de efectos, que muchas veces pasa que me sucedió cuando eres un arquitecto más joven y tienes tus primeros encargos y le quieres meter todo de todo, entonces generas un teatro ahí, cuando era más generar una tranquilidad, ¿no? Entonces, puntualmente sabes que tiene que haber ciertos impactos en la casa, que es cuando entras a ella, cuando rematas en un pasillo, como en la casa de uno, ¿no? Entras al pasillo, está oscuro y cerrado, pero al final hay una ventana pequeña que sabes que con el poniente y a determinada hora no te va a pegar en la cara nunca, ni te va a dar calor, pero pinta una raya fuerte de sol en el muro que remata. Y cada vez que la subes durante todo el año, bueno, en este caso en la tarde, va a ser distinta. De longitud, de intensidad, de lo largo, de lo ancho. Entonces, esos cambios te dan un cierto conciencia, tal vez a veces inconsciente, pero de estar, o sea, lo que mencionaba del paso del tiempo, de el sentir las texturas. Y no es de que vaya una persona no sensible a decir, qué bárbaro, qué lindo espacio, aquí siento que me logro. No va a suceder, pero sí lo sienten en un subconsciente. O sea, sí sienten que están más a gusto y no esperen que te lo agradezcan, simplemente es algo que tú tienes que generar, esa tranquilidad. Estoy hablando de viviendas, ¿no? Esa tranquilidad al estar para, para cualquiera, inclusive los insensibles. Entonces ese dramatismo son ciertos puntos en ciertos momentos, porque tú, inclusive ahora con todos los softwares, tú puedes ver esto anteriormente, tú puedes calcular cómo van a estar estos rayos y dónde y cuándo y cómo, tú los haces. Nada más es tener la intención y diseñarlos. Entonces ese dramatismo es importante porque te dan ciertos impactos a la hora de habitar esos espacios y en ciertos momentos. No se debe abusar de ellos. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta más, si me lo permites, de Sergio Sandoval. Nos dice que en tus proyectos no vio algún elemento de calefacción o aire acondicionado. En Monterrey, ¿se puede vivir sin esos elementos cómodamente? No, es muy buena pregunta. No se vieron, pero sí los tiene, pero por lo general tratamos mucho de esconderlos porque hay dos cosas indispensables en Monterrey que son muy feas y que no hay manera de corregirlas. Uno son los aires acondicionados, que son los mini splits, tanto el tener la evaporadora ahí puesta, y los mosquiteros. Entonces, los mosquiteros pues, le dan a las ventanas una característica no limpia, pero son necesarias porque sí hay muchos mosquitos.
Y la parte de los equipamientos están ahí, y se fijaron en estas excavaciones que le hicimos a casa de uno, o estas otras áreas en casa mía, están escondidas estas condensadoras, y están canalizadas para que den el servicio, pero que no sean protagónicas en tu espacio. Y sin duda, están consideradas y diseñadas. Claro que tú consideras y haces tus criterios, pero después te asesoras con técnicos para todo esto. Y si todas estas tienen, es muy difícil vivir en Monterrey. Puedes reducir el uso de los aires acondicionados y calefacción definitivamente a que sea lo mínimo usarse y lo más eficientes, con cuestiones térmicas, de aislamiento o pasivas arquitectónicas, pero sí hay momentos que sí los tienes que usar, sin duda. Podemos llegar a tener calores de 45 grados y fríos de -5 o -10. Además de que, a pesar de que tenemos un promedio muy atractivo, nunca lo tenemos. Siempre están extremos. Y sí, aunque no quisiera, pero sí se requiere equipamiento mecánico, pero que se trate de que sea lo más eficiente y que se gaste el mínimo, y tratar de integrarlo dentro de lo que se pueda a tus espacios. Y sí, siempre por ahí están. De hecho, podría repasar y te digo que están en casa mía, por ejemplo, está la terraza, y si se acuerdan eran medios niveles, ¿no? En ese medio nivel de la terraza, pues está la terraza, pero en el otro medio nivel es donde están las condensadoras, ¿no? Y luego, donde están muchas veces la apertura que les mencioné en casa mía, donde está la apertura de respiración hacia los baños de las recámaras secundarias, en ese espacio también está escondida una de las condensadoras. Y así en todos lados, ¿no? O sea, buscar el espacio para los equipos sin que o sea, tienen que tener ese espacio, ¿no? Y tú como arquitecto ya sabes que tienes que coordinar todas las ingenierías y tener criterios de las mismas, no decir de que ya vino el ingeniero o el mini-split o la antena a arruinarme mi obra. No, ¿cuál obra? O sea, tú tienes que tener esa consideración, tienes que integrarlo. Gracias. Gracias, arquitecto. A continuación, para la entrega del reconocimiento, cedo la palabra a la maestra Victoria Ruiz. Gracias. Gracias. La Universidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro extiende el siguiente reconocimiento al arquitecto Rubén Octavio Sepúlveda Chapa por su participación como ponente con la conferencia Métodos de creación de ambientes en nuestra obra mediante la interpretación climática y contextual en el evento vía online Diálogos de la Arquitectura organizado por la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Firma el licenciado Santiago Cardoso Casado, rector de la universidad. Muchas gracias, muchas felicidades. Le agradezco todo el tiempo y vaya el conocimiento en cada una de sus obras. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Arquitecto, muchas gracias nuevamente. Agradecemos la presencia de todos nuestros invitados y los invitamos a que sigan con nosotros, a que sigan la transmisión de este ciclo de conferencias a través de la página oficial de la Universidad Cuauhtémoc, y los esperamos en unos minutos más, en punto de las 11 de la mañana, para continuar con la conferencia con el estudio MMX. Muchas gracias. Continuamos.